Pues muy buenas tardes, hermanos. Les saluda Edwin Ayala de su familia de León, Guanajuato. Y pues le doy gracias a mi Señor que pues aunque sea a la distancia podemos compartir su palabra. Gracias a todos ustedes también por las bendiciones que nos han mandado a través del WhatsApp, por los saludos. Nosotros también les extrañamos, nosotros también pues ya queremos verlos, ¿verdad? Pero pues primeramente Dios, pues todo esto va a pasar, hermanos. La Biblia dice al final que ganamos y pues ganamos porque estamos con nuestro Señor Jesucristo. Y pues espero ya estén conectándose, ya se estén alistando para entrar a la presencia del Señor, para escuchar hoy su palabra. Y ya sé que me ven raro, y ya saben que yo soy extraño por lo de el manto que tengo puesto. Es meramente simbólico. En el transcurso de la predicación ustedes podrán darse cuenta por qué lo traigo. Y aparte pues hace mucho calor aquí y es algo que espero que ustedes entiendan bien a través del Espíritu Santo, que sea quien se los revele. Y pues en este día pues vamos a hablar acerca de la verdadera fe, como lo dice el título de esta predicación. Muchas veces, hermanos, no sé si ustedes han escuchado que cuando hay situaciones complicadas, situaciones de riesgo, peligro, de temor, todo eso te dicen, tranquilo, ten fe, el Señor te va a ayudar, o ten fe que te vas a comprar esto, o ten fe en el Señor de que va a pasar esto. Y a veces cuando te dicen el ten fe en una situación complicada, tú piensas, ay, pues quién sabe cómo será su fe, ¿no? De este hermano que me exhorta a tener fe, si ahorita no tengo pensamiento ni para la fe. Pero pues todos pasamos por dificultades, todos pasamos por ese tipo de pruebas y todos en alguna ocasión hemos escuchado eso, ten fe. Pero en esta predicación, hermano, yo quiero que tú, por medio del Espíritu Santo, abras tus oídos, que tú le pidas ahorita que oremos al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, que abra tus oídos, para que puedas recibir la palabra del Señor. Así que vamos a orar, hermanos, en esta tarde y pues vamos a empezar. Padre bendito, en este día te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más escuchar tu palabra. Yo te pido que quites toda distracción, Señor, de nuestras mentes. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones y que cada uno de nosotros podamos entender el mensaje que tú quieres revelarnos a cada uno de nosotros, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti, Señor. Son tiempos difíciles, Señor, pero nosotros confiamos y creemos en ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le reveles a mis hermanos cuál es la verdadera fe. Y pues vamos a empezar. La primera cita que les mandé por WhatsApp es Romanos 10:17, ¿ok? Y Romanos 10:17 en la Reina Valera dice esto. Y pon mucha atención. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces cuando este versículo lo leemos así muy rápido, como ahorita estoy hablando, podemos decir, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero así no es. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la versión, traducción del lenguaje actual, dice, cuando oyen el mensaje acerca de Jesús. Aquí es algo que a mí me pareció muy sorprendente porque son versículos que a menudo hablamos o repetimos porque somos cristianos,
pero trae un mensaje encriptado que solamente el Padre puede revelar. Y es la parte B de Romanos 10:17 de la Reina Valera, que es: y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra dice también que Jesús era el verbo, y el verbo es la palabra de Dios. El oír es por Jesús. Apúntalo, hermano. Eso quiere decir, y el oír por la palabra de Dios, y el oír por Jesús. Pero veamos también qué nos dice Marcos 4:11. Amén. Sí, ya escuché su amén hasta acá. Y dice la palabra de Dios así en Marcos 4:11. La traducción que yo más uso es la traducción del lenguaje actual, porque se me hace muy explícita y es más fiel al original. Jesús les respondió: a ustedes les he explicado secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, aunque oigan, no entenderán, a menos de que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Lo que dice Marcos aquí, hermanos, es que está corroborando lo que dice en Romanos 10:17, el oír por la palabra de Dios, el oír por Jesús. Aquí está diciendo que Él le habla a sus discípulos explicándole los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así que aunque miren no verán, aunque oigan no entenderán, a menos de que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón de Dios. En pocas palabras, hermanos, Jesús decide a quién revelarle su palabra. Jesús decide quién escucha y quién no escucha. Esto es algo muy interesante, hermanos. Pero también en este versículo de Marcos nos habla el secreto, más bien el antídoto, la respuesta de cómo nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, cómo podemos hacer nosotros que Jesús decida revelarnos a nosotros su palabra. Dice: a menos de que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. ¿Cuál es la solución para que se nos sea revelada la palabra? Para que nosotros, así como Jesús les dijo a sus discípulos, yo les revelo los secretos de mi Padre. ¿Cuál es el requisito que debemos de cumplir nosotros? ¿O cuál es la solución que debemos de cumplir cada uno de nosotros? Esa solución, hermano, se llama santidad. Porque aquí dice: a menos de que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Casi en todos mis sermones, si recuerdan, cuando he predicado en la Ciudad de México, hablo acerca del poder del Espíritu Santo, hablo acerca de vivir en santidad, y siempre hablaré de la santidad porque es a lo que siempre el Señor me llama a transmitir en los mensajes. Pero también vamos a ver lo que dice Juan 15:15. En la misma traducción, hermanos. Y Juan 15:15 dice lo siguiente: ya no los llamaré sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Aquí está hablando Jesús de que Él le revela los secretos a sus discípulos. Le revela los secretos de su Padre. Y es lo que quiere hacer Jesús
con cada uno de nosotros, que nosotros podamos escuchar su mensaje, que nosotros podamos hacer actos de escuchar su mensaje a través de vivir en santidad, porque Jesús es quien elige, Jesús es quien decide, quien viene a sus pies, Jesús es quien decide, quien escucha la revelación, Jesús es quien decide, quien escucha los secretos del Padre y a quien se los revela. Miren lo que dice la parte B de Juan 15:15, el versículo 16. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y que sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes pidan en mi nombre. Muchas veces al escuchar cuando alguien nos exhorta a ten fe, hermano, todo va a salir bien, y ten fe, vas a lograr comprar esto, y ten fe, vas a ver que vas a salir de esa enfermedad, y ten fe, y ten fe, y ten fe. Aquí la palabra nos está diciendo cuál es el requisito y cuál es la solución. Que Jesús nos elija, que nosotros a través de vivir en santidad tengamos la revelación de la palabra del Señor, que podamos escuchar el mensaje de salvación, que cambie nuestras vidas. Y aquí dice, así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Cuando te dicen, ten fe y vas a ver que vas a pagar esto, hay que ver cómo va a ser tu fe. Porque déjame decirte algo, a veces nos hemos preguntado ¿por qué la gente escucha la palabra del Señor y los vemos en las iglesias sentados y diciendo que sí, o parados, y bien animados y todo eso, y no cambian? Escuchamos a su familia o vemos su comportamiento, sus actitudes, su egoísmo, y te quedas así, te preguntas en tu interior, bueno, pues le he predicado todo lo que el Señor me ha revelado y no entiende, no escucha. Quién sabe, ya no tiene solución ese hermano. Y lo que está hablando aquí la palabra es de que si tú al nacer de nuevo no empiezas a tener una nueva vida, el Señor te puede decir eso, para que escuchando no escuches, para que viendo no veas, a menos de que te arrepientas de tus pecados y pidas perdón a Dios. Jesús decide a quién le revela la palabra y quién escucha el mensaje de salvación, hermanos. Esto es algo que a mí me impactó cuando el Señor me lo reveló, cuando yo vi cuando yo escuché más bien y leí cómo Jesús les decía a sus discípulos, ¿saben qué? A ustedes mis discípulos, les he revelado los secretos de mi Padre. Y ya no os llamaré sirvientes, os llamaré amigos. Pero a esos que dicen que me aman, pero están en sus malos caminos, están en pecado, en desobediencia, en vicio, en fornicación, en pornografía, en adulterio, en todo eso, a esos, aunque escuchen, aunque oigan, no escucharán, aunque vean, no van a mirar, a menos de que se arrepientan de su mala conducta, de sus pecados. Y esto me lleva a esta palabra: si no vivimos en santidad, jamás experimentaremos la fe. Únicamente vamos a ser de esas personas que escuchan, ten fe, y por la fe, y todo eso que escuchamos de la fe. Pero si no vivimos en santidad, jamás experimentaremos la fe, jamás experimentaremos que tú le digas, Padre, me encuentro en esta aflicción, me encuentro en este peligro, me encuentro en esta situación, Señor,
ayúdame, Señor, socórreme, ayúdame a comprar mi casa, ayúdame a pagar esta deuda, ayúdame a salir adelante. Porque el Padre no nos va a escuchar. Más sin en cambio lo que dice Juan 15:15 es de que todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Porque ya los he llamado mis cuates. Bueno, ahí dice, mis amigos. Entonces, hermanos, esto va más allá. Nosotros debemos de ver las Escrituras con la revelación de la palabra del Señor. ¿Han escuchado? Sí, lo han escuchado. Cuando hablan de la mujer del flujo de sangre, a mí me sorprende mucho esa historia, porque tenemos muchas especulaciones en la mente de la mujer del flujo de sangre y todo eso, que fue sanada porque Jesús le dijo, por tu fe. Porque cuando esa mujer agarra y entre toda la gente se mete y que nadie lo ve, toca a Jesús. Jesús empieza a preguntar a la multitud y todo eso, y en ese momento le dice, por tu fe. En ese momento esa mujer fue sanada por su fe. Pero yo me puse a preguntar, pues, esa mujer nadie sabía ni de dónde venía, ni qué hacía, ni cómo se le escabulló ahí entre los discípulos. Y luego además, pues, en ese tiempo decían que las mujeres con flujos de sangre pues eran bien impuras y no podían estar cerca y todo ese tipo de cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. El Señor me reveló que la mujer del flujo de sangre tenía la revelación de su palabra. Y yo cuando el Señor me dijo eso, yo me quedé, pues es un versículo, Señor, casi que, bueno, son unos 4, 5 versículos. ¿Cómo esa mujer que nada más dice que tocó tu manto y todo eso va a tener la revelación de tu palabra? Y vamos a ver lo que dice. No, permítanme. Sí, yo me preguntaba eso. La verdad es que yo en ese momento, cuando el Señor me dijo eso, que tenía la revelación de su palabra, pues lo que yo pensaba era de que pues esa mujer había acudido a la bola donde Jesús iba porque ya había escuchado de él. Yo dije, no, pues hasta una limpia es buena, ¿no? Imagínate, dice la palabra que 12 años tenía con esa enfermedad, que había gastado todo su dinero. O también creía que pues por la misericordia del Señor había sido sanada, o también yo creía que para que se rompieran los paradigmas y todo lo que el pueblo cerrado de ese entonces decía de que esa mujer con flujo de sangre no podía estar donde había hombres porque era impura, y el Señor Jesús la tocó y la sanó para que todos vieran que todo eso ya quedaba invalidado y así. Pero no, eso es lo que todos hemos escuchado de boca en boca. Pero esta historia, hermanos, va más allá. Vamos a ver lo que dice la palabra en Lucas 8:43, 48. Esta sí la leen en Reina Valera 1960. Lucas 8, 43 al 48, hermanos. Y pongan atención en la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo me preguntaba, pues aquí no dice casi nada, Señor, pues nada más les dijiste, ¿no? Que hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y todo lo que yo especulaba y todo eso, pues me equivoqué. Esta mujer tenía la revelación de la palabra de Dios, o sea, fe. La revelación era que Jesús era el Mesías. Como ya lo leímos, vamos a poner atención en el acertijo. Aquí en Lucas 8, en el versículo 40, permítanme. En el versículo 44 dice así: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer, en ese momento que tocó el borde del manto de Jesús, este es un borde, hermanos. Al momento de que la mujer hizo esto, ella fue sanada. Pero lo que más me impacta de esta palabra es lo que el Padre me reveló. Esta mujer, dice aquí la palabra de Dios, que había gastado toda su fortuna en médicos. No dice que en brujos, no dice que en curanderos, no dice que en otra cosa, que había gastado toda su fortuna en médicos. Esto quiere decir, hermanos, que esa mujer, al tener dinero, provenía de una familia muy buena económicamente. Tal vez era una familia de rabinos, pero esta mujer provenía de una familia que tenía posibilidades económicas, y esta mujer gastó toda su fortuna para ver si era sanada. Y lo otro que nos dice la palabra es de que esta mujer, al momento de que fue sanada, Jesús en ese momento agarra y le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y yo me puse a investigar y todo eso, y el Señor me revelaba, hermanos, que al momento de que Él le dice: hija, tu fe te ha salvado, fue la primer mujer redimida por Jesús. Porque la revelación que ella tenía de la palabra era de que Jesús era el Mesías. Esta fue la primer mujer redimida por Jesús. Y lo que a mí más me impactó es que de a todas las personas que Jesús sanó, de todas las personas que Jesús tuvo un encuentro con ellas, siempre hablaba con ellas, como con la mujer samaritana, de que tienes tantos maridos, y con el paralítico y con el ciego, y les decía: vete y no peques más. Los sanaba, y vete y no peques más, y les decía todo eso. Pero a ella, hermanos, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Puedes buscar, hermano, este versículo en todas las traducciones. En todas las traducciones vas a encontrar que dice hija, hija, hija.
y es la única mujer en toda la escritura a la que Jesús en ese momento le dice hija. Pero déjenme decirles otra sorpresa, que cuando el Padre me lo reveló, en verdad, hermanos, casi me pongo a llorar. Porque el Padre fue quien habló a través de Jesús, porque la llamó hija. Fue el mismo Padre que le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. De esa manera la despidió. No le dijo, vete, pues, deja de seguir pecando. No, le dijo, hija, ve en paz. Y muchos hubiésemos creído en todas las posibles respuestas que puede haber, de que pues era para romper con estereotipos de la sociedad y todo eso, pero no, hermanos. Este pequeño pasaje, esta mujer ignorada a veces en la palabra, pues sí tocó el manto de Jesús, pues era Jesús. Tenía que sanarse, ¿no? Pero aquí lo importante es que dice, tu fe te ha salvado. Ella pidió al Padre en ese momento, sáname, sáname. Y lo que dice en Juan 15, y lo que pidas al Padre en mi nombre, se te concederá. En ese momento fue sanada esa mujer. Y el Padre mismo fue quien le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahora les voy a contar, hermanos, por qué fue sanada con solo tocar el borde del manto. Esto lo voy a leer un poco porque pues la verdad es a veces un poquito de información. Los mantos eran usados por los judíos y eran muy especiales. Su hechura tenía un significado muy profundo. El manto de Jesús era un manto de oración, conocido como talit. ¿Ok? Para los judíos esto es algo muy preciado. Jesús andaba así como yo lo traigo, o sea, un poquito mejor arreglado, hermanos, pero Jesús andaba así, o andaba tal vez así, o simplemente cuando iba por el desierto, andaba así. Era de muchos usos, pero su significado, hermanos, era el principal. Era un manto de oración. Y vemos que en la palabra del Señor, cuando está Elías y Eliseo, la herencia que tiene el discípulo de Elías, o sea, Eliseo, es su manto. Entonces, para ellos, este manto era pues súper guau, ¿no? Cuando en la tumba y todo eso, los huesos hasta por tocar sus ropas se levantaban y revivían y todo eso. Para ellos esto, el manto, era algo muy sagrado. Y Jesús tenía un manto así. Y Jesús sabía el significado de ese manto. Y era conocido como un manto de oración, que significa talit. Tenía 4 puntas, hermanos. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 22:12, representando 4 letras. Y, H, W, H, como Yahweh, que es igual a Dios. Cada punto está tejido de una forma tan especial, con mucho orden de vueltas de hilo, que en cada borde está escrito el versículo de Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Esto lo pueden analizar con un poquito de más calma en su casa. Pueden leer lo que dice Deuteronomio 6:4. Y dice esto: Yahweh, que es igual a Dios, quiere decir nuestro Dios uno es. Que también significa Shema. Shema. Cuando nosotros llegamos a orar y hablamos en lenguas, a veces has escuchado la palabra Shema, 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 Shema. Y esto quiere decir nuestro Dios uno es. Y esto es lo que quería decir y lo que tenía escrito en el borde del manto. Tenía un significado titzitit o titzit. Es que son palabras un poquito extrañas, hermano.
representaba 613 leyes mosaicas, de las cuales 365 son maldiciones y 248 son bendiciones. Por eso la mujer tocó el borde del manto de Jesús. Por eso la mujer en ese momento, cuando vio que yo creo que Jesús lo traía así, ¿no? Y la de acá era la que estaba colgando, y en ese momento la mujer hizo. Por eso la mujer tocó el borde del manto de Jesús. La palabra en griego de borde es kraspedrón, es decir, fleco. La mujer tocó los flecos del manto. La mujer sabía qué significaba el borde del manto de Jesús. Esto fue un tremendo acto de fe. Como les decía, al decir la palabra del Señor que la mujer venía de una familia económicamente bien, en ese tiempo las familias económicamente bien, eran las familias de los rabinos, de los maestros. Y sabemos hoy que esos niños y niñas son instruidos desde pequeños con las leyes, con la Torá, y están todo el tiempo estudiando lo que es la palabra. Esta mujer tenía conocimiento, pero aparte de tener conocimiento, tenía la revelación. La mujer sabía que se estaba que se estaba aferrando a las bendiciones de Dios, al nombre de Dios, y estaba reclamando las bendiciones de Dios al momento de que tocó el manto. Pero no solo porque tocó el manto y por el significado que tiene, porque estaba tocando el manto del Mesías. La mujer era consciente que estaba tomando las promesas de Dios en sus manos para ser sana. Esto tiene que ver con la profecía, hermanos, que ellos conocían. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. Esto se encuentra en Malaquías 4:2. Los judíos interpretaban el sol de justicia como el Mesías y sus alas como el borde de su manto. La mujer fue sanada por tocar el manto del sol de justicia, por tocar el borde, por tocar las alas del sol de justicia, por tocar a Jesús. Esto era lo que representaba el manto, representaba a Jesús y la salvación. Por eso les digo, esa mujer no es cualquier mujer en la historia, en la palabra, es la primera redimida. Y tan especial que el mismo Padre habla a través de Jesús y le dice: hija, tu fe al tocar el manto, al tener la revelación de mi palabra y tocar el manto del sol de justicia del Mesías, eres salva y has quedado sana. Ve en paz. Cuando la mujer tocó el manto, estaba creyendo que Jesús era el Mesías, que tanto esperaban. Por eso fue sanada. La revelación de la palabra de Dios hará que nuestra fe sea tan fuerte como lo dicen las Escrituras. Es un fruto. Es un fruto del Espíritu Santo. Y se logra únicamente, hermanos, a través de la santidad. Este manto, como el de Jesús, era un manto de oración, un manto de comunión con su Padre, un manto que nosotros debemos de tener, cada uno de nosotros, un manto espiritual, un manto de oración, un manto donde busquemos la presencia del Señor, un manto donde le digamos:
Dame un espíritu dispuesto a obedecerte, porque quiero vivir en santidad. Quiero que me llames amigo. Quiero que me reveles los secretos de tu Padre, que es mi Padre. Quiero, Señor, que tú te manifiestes en mí, en mi vida, dándome la revelación de tu palabra para poder cumplir con la gran comisión que me has encomendado, ir y hacer discípulos. Tal vez seguiremos hablando de la palabra del Señor. Tal vez seguiremos predicando grandes predicaciones. Pero no te preocupes, hermano, si la gente no cambia. No te preocupes si la gente sigue siendo la misma. No te preocupes si está deshecha su vida y tú eres su pastor. Jesús es quien decide a quién le revela su palabra. Jesús es quien decide a quien le revela los secretos del Padre. Jesús es el que decide si te llama amigo. Y tú eres quien decides si escuchando no oyes, si mirando no ves. Y tú eres quien decides, hermano, si te arrepientes y pides perdón al Señor. A cada uno de nosotros ha sido un proceso, la santidad, la santificación, algo complicado. Los que venimos del grupo de AA, pues estuvimos escuchando la palabra del Señor y pues nos pasaba por aquí, nos salía por acá, pero entre el servicio en que estuvimos luchando en esa hacienda, el que estuvimos siendo guiados por personas muy responsables por sus ovejas, como lo es nuestro pastor Jorge, estuvieron ahí, tú échale ganas. Y cuando a nosotros nos llegó el arrepentimiento y decidimos ya no vivir como vivíamos y pedirle perdón al Señor, fue cuando ahí escuchamos el mensaje de salvación. Fue cuando Jesús decidió que nosotros escucháramos los secretos del Padre y recibiéramos la revelación del Padre. Pero también hoy como cristianos, hermano, date cuenta, analízate, hazte un examen de conciencia. ¿Estás alejado de la santidad? ¿No la estás practicando? ¿Oyes la palabra y no la entiendes? ¿Te da sueño? ¿Eres indiferente cuando ya van a empezar las transmisiones de tu pastor? ¿O le pones ahí pues nada más que se siga reproduciendo pues para que vean que estoy conectado, ¿no? Para que digan que sí cumplí en mi domingo. Déjame decirte algo, hermano. Cuando el Señor te habla es muy hermoso. Porque yo todas las especulaciones que tenía acerca de esta mujer de flujo de sangre, pues eran las especulaciones del mundo. Pues sí, pues el Señor tuvo misericordia. Sí, pues para romper con los estereotipos de la sociedad. Pero cuando el Señor, estando yo acostado, acabando de orar y todo eso, me dijo que Él mismo había hablado por la boca de Jesús, y que Él mismo le había dicho, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y que me reveló de la familia de esta mujer y la educación que probablemente había tenido y todo eso. Yo no vi el mensaje de la misma manera que a veces lo veía. Lo vi porque el Padre me estaba revelando los secretos. Jesús, me estaba revelando los secretos de su Padre. En ese momento yo sentí ganas de llorar y dije, wow, que el mismo Padre haya decidido intervenir en la boca de Jesús para decirle a esa mujer que se había aferrado 12 años a lo que dicen las bendiciones y a pesar de haber estado enferma, jamás renegó, jamás dijo, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Y jamás renunció a su fe. En ese momento el Padre vio lo que había en ella, su proceso, sus sentimientos, su corazón, y decidió a través de Jesús que esa mujer fuera la primer redimida por haber creído en el Mesías, por tener la revelación de la palabra del Señor, del sol de justicia, de que estoy tocando y voy a ir a tocar a la bola de gente que está ahí, voy a ir a tocar únicamente el manto, el borde de su manto, de Jesús, del Mesías, del sol de justicia. Por eso fue sanada. Y lo más hermoso es de que a ningún otro en la Biblia le llama así, hija o hijo.
Y ese momento, la espera de la sanidad de 12 años, al tocar al Mesías, al Sol de Justicia, fue consumada, fue realizada. Tenemos aflicción en este tiempo, tenemos escasez económica, tenemos dificultades, hay problemas. ¿Estás preparado para pedirle al Padre lo que necesitas y que el Padre te lo conceda? ¿O tu oración se elevará aquí? En este tiempo, hermano, es cuando cada uno de nosotros podremos ver el amparo del Señor. En este tiempo vas a ver cómo las cosas están a tu favor. Va a haber miedo dentro de ti, claro. Pero tú te vas a dar cuenta que Jesús estará contigo si tratas de agradarle todos los días. A quien le debes te va a extender los pagos, los bancos, y no por el gobierno, porque bien lo sabes. Pero en este tiempo de crisis, en este tiempo de complicación económica, en este tiempo de miedo, te darás cuenta que el Señor está a tu favor. Y hermano, te voy a decir una cosa: si ves que las circunstancias son más grandes y todo lo que está sucediendo es más grande y no ves que el Señor interviene y acude a tu llamado y te salva y te dice: mira, ya arreglé esto para que lo pagaras en estos meses que se acabe esto, y mira, aquí está la provisión, aquí está esa despensa para ti, hijo, y aquí está este dinerito extra, y aquí está esto, y mira, tus hijos están siendo sanados sin llevarlos al hospital, porque eso me ha ocurrido, y aquí está. Yo te invito a que en este tiempo, en esta oración que vamos a hacer, tú le digas: Padre, perdóname, me arrepiento de mis pecados, así como yo lo he tenido que hacer, hermano, porque dice la palabra que todos pecamos. Aprovechemos este tiempo para pedirle a nuestro Padre que está en los cielos su perdón y arrepintámonos de todo corazón, y no nada más mente, y no nada más tengamos una salvación de boca, sino de corazón, un cambio de vida, una nueva vida. Y el Padre estará a nuestro favor, y todo, como lo dijo Jesús, todo lo que pidan en mi nombre se los concederá. ¿Cuál es la verdadera fe? Tener santidad. ¿Cuál es la verdadera fe, hermanos? Vivir en santidad. Y así el Padre os concederá todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este día, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el amor que nos tienes, Señor. Gracias por el tiempo que estamos pasando, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo convenza de esta palabra a los que la escucharon. Yo te pido que tú, Espíritu Santo, obres en sus vidas, obres en mi vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a escudriñar nuestro corazón para en este momento pedirle perdón a nuestro Señor, para en este momento arrepentirnos verdaderamente de corazón. Padre, yo te pido que perdones nuestros pecados, Señor. Yo te pido que seas tú ayudándonos a agradarte día a día, a practicar la santidad. Yo te pido, Padre, que tú mandes a tu Espíritu Santo a incomodarnos en todo aquello que no te agrada, Señor. Yo te pido, Padre, que tú perdones nuestras ofensas. Queremos que tu revelación venga a nosotros. Queremos que la palabra la podamos escuchar. Queremos que nos llames amigos. Queremos agradarte, Señor.
En verdad, perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Padre, por todo lo que hayamos cometido en este día y en los días pasados. Yo te pido, Padre, que seas tú con nosotros. Nosotros también nos aferramos al Salvador, que es Jesús, tu Hijo. Nosotros nos aferramos también al Sol de Justicia, aquel que en sus alas trae la salvación. Nosotros nos aferramos a Él. Nosotros creemos en Él. Llámanos amigos. Llámanos amigos, Señor, y revélanos los secretos de tu Padre. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, por todo esto que tú en esta noche harás en cada uno de mis hermanos y en los días que vienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, querida familia, muchas gracias. Déjenme despejo tantito el manto. Ya tenía mucho calor. Listo. Y pues seguimos en contacto, les amamos. Gracias, Pastor Jorge, por permitirnos predicar la palabra. Y también les tengo una sorpresa. Hay un nuevo video de Pandemia Radio que se estrenará en unos minutos. Así que también se los vamos a mandar. Les pido que lo vean y no se olviden de esta palabra. Y no se olviden de lo que hoy aprendieron. Y no se olviden de cómo el Padre intervino en la boca de Jesús y la llamó hija. Y así nos llama a nosotros. Porque va a conocer nuestro arrepentimiento, el perdón que le hemos pedido y lo que hay dentro de nosotros. Buenas noches, familia, y que el Señor los bendiga. Me desaparezco.